Hace 24 años el mundo quedó devastado por una guerra brutal que arrasó con casi todos los territorios. En ese conflicto apareció un arma determinante, los llamados soldados Fairy, humanos modificados mediante la implantación del corazón de criaturas poseídas por hadas. Para entenderlo fácil, cuando una persona recibe ese órgano, obtiene la capacidad de invocar a su hada simplemente tocándose el pecho. Esa manifestación se convierte en una criatura poderosa que lucha a su lado. Pero hay un detalle importante: si el hada recibe daño en combate, su portador también lo siente. Están conectados por completo, para bien o para mal. Después de ese conflicto devastador, pasamos a un lugar llamado Snun, en concreto a la conocida Villa de las Hadas. Lamentablemente, este sitio es arrasado por un hombre llamado Ray Dawn, quien provoca la destrucción total del lugar. A raíz de ese ataque, dos niñas, Marlia y Verónica, se ven obligadas a huir para salvar la vida. Con el tiempo, la guerra llega a su final tras la rendición del rey de Sidal, lo que permite la unificación del territorio bajo el mando del emperador de Sequía. Una vez terminados los combates, dos soldados del bando derrotado, Free y Wolfram, se separan, pues ya no tienen un propósito claro después de perderlo todo. Avanzamos ahora al año 505, exactamente 9 años después del fin del conflicto. Nos situamos en una subasta clandestina, donde vemos nuevamente a Marlia, infiltrada dentro de una organización mafiosa llamada Dorotea. Todo parece transcurrir sin problemas, hasta que ponen a la venta un fragmento del libro negro de Fairy, un documento muy peligroso que explica cómo implantar hadas directamente en seres humanos, sin necesidad de usar el corazón de una bestia poseída. Justo en ese instante aparece Verónica, pero ya no es la niña de antes. Ahora actúa desde las sombras. Ella roba la página del tomo y desata el caos, enfrentándose directamente contra Free. La pelea estalla de inmediato, un duelo rápido y peligroso con cuchillos y espadas. En medio del conflicto, uno de los contenedores que guardaban hadas se rompe. Marlia intenta evitar que el espíritu se descontrole, pero termina fusionándose con él sin querer. Ya con el poder del hada dentro de ella, vuelve al lugar donde Verónica y Free continúan enfrentándose, intentando detenerlos. Marlia manifiesta por primera vez a su hada. Aún así, Verónica logra escapar. Después del incidente, se revela que Free en realidad es un agente infiltrado de Dorotea, la organización que regula el uso ilegal de hadas. Él le explica a Marlia que su nueva condición, ser portadora de un hada sin autorización, es considerada un crimen. Por eso solo tiene dos opciones: ser arrestada o unirse a Dorotea. Marlia decide unirse a Free sin pensarlo demasiado. A partir de ahí, conocemos un poco del pasado de ambos. En el caso de Marlia, nunca llegó a conocer a sus padres. Murieron el mismo día que ella nació, y por eso en su pueblo crecieron los rumores de que estaba maldita. Por otro lado, Free se ofreció como voluntario para convertirse en soldado Fairy durante la guerra. En una de las batallas estuvo a punto de caer frente a un enemigo mucho más fuerte, pero uno de sus compañeros se sacrificó para salvarlo, dejándole una marca que aún lo persigue. Con esa información, Free regresa a informar lo ocurrido a la directora de Dorotea. Ella queda impactada al escuchar que existe un humano capaz de vincularse con un hada de manera directa, sin depender del corazón de una bestia poseída. Mientras tanto, en una antigua fábrica del territorio de Timon, se encuentra Wolfram, oculto bajo una capucha para no revelar su identidad. Ahora trabaja para la organización Arcame y está supervisando un cargamento de hadas artificiales. Al mismo tiempo, Free, Marlia y Clara reciben información sobre ese envío y se dirigen al lugar para interceptarlo. En pleno movimiento del cargamento, Wolfram nota que alguien lo observa. Para despistar, se aleja y deja pistas falsas, caminando en dirección contraria para encontrar al intruso. Sin embargo, Free logra anticiparse y llega justo a tiempo al punto donde estaban sus compañeros, reencontrándose cara a cara con Wolfram. La batalla estalla de inmediato. Marlia se une al combate e invoca a su hada, pero la criatura queda gravemente dañada y no puede seguir peleando. Aprovechando la situación, Wolfram se reúne con uno de sus aliados, quien activa 3 hadas artificiales. Aún así, Free y su equipo logran destruirlas y además hieren a uno de los hombres de Wolfram. Sabiendo que su compañero capturado podría revelar información crucial, Wolfram se ve obligado a eliminarlo para evitar que caiga en manos de Dorotea. Tras ese enfrentamiento, comienza una persecución intensa. El equipo de Dorotea logra alcanzar el vehículo enemigo, pero este termina volcándose. Al acercarse, descubren que el conductor murió exactamente de la misma manera que el sujeto anterior, dejando claro que alguien está eliminando a todos los involucrados. Luego vemos un flashback que revela cómo, durante la guerra, cazaban criaturas conocidas como bestias fantasma, animales con poderes de hadas que se usaban para crear soldados Fairy. En total, produjeron alrededor de 300 soldados, pero cuando el conflicto terminó apenas 17 seguían con vida. Mientras tanto, Wolfram regresa a lo que solía ser su hogar y descubre que su esposa y su hijo murieron en un ataque. Devastado por la pérdida, se une a otros sobrevivientes como él. Entre ellos está un mercenario al que llaman Viscar, uno de los pocos soldados Fairy activos que quedan.
Mientras tanto, Free y Marlia llegan a la fábrica de hadas artificiales, pero ya no queda absolutamente ninguna pista. Por esa razón, el equipo viaja a Rondacia, donde Free se reúne con un informante que también pertenece a Arkham. Él intenta obtener información sobre Wolfram, pero su contacto le deja claro que tiene otras prioridades dentro de la organización y se niega a colaborar. Cambiamos ahora al Ministerio de Hadas Unificadas, la misma institución para la que trabajan Free y su grupo. Allí se reúnen con el viceministro Marco Bellwood, debido a que apareció nueva información relacionada con el tomo negro. Se revela que existen otros volúmenes, el blanco, el rojo y el azul, todos escritos por expertos en hadas. El viceministro también confiesa algo importante: es descendiente del autor del primer manuscrito sobre las hadas. Cuando los 4 tomos se combinan, forman el tomo Fairy, un compendio que reúne todo el conocimiento registrado sobre estos seres. Sin embargo, las páginas originales del tomo negro, que describían el proceso más peligroso, la posesión directa de un hada en un humano, se perdieron hace años. Con los datos recuperados, concluyen que ese procedimiento prohibido es exactamente lo que está viviendo Marlia en este momento. El viceministro Marco asigna la siguiente misión: visitar a un experto en hadas llamado Kane. Cuando el equipo llega a su residencia, se topan con una mujer conocida como Bittersweet, una integrante de We Carlin. Al parecer, Axel también rondaba por la zona, así que a Free no le queda otra que entrar junto a ella en la casa. Allí son recibidos por Kane y por Damian Carr, otro profundo conocedor de hadas. Este último le comenta a Free que el tomo que buscan está en su habitación, y aunque él lo dice en voz alta, ya es demasiado tarde. Axel irrumpe, roba el tomo y escapa de inmediato. Free lo persigue, mientras descubrimos que Damián también está trabajando con Verónica. En plena persecución, Axel recibe un disparo y abandona el combate, dejando a Free enfrentándose solo a Verónica. Marlia logra incorporarse y entra en la pelea invocando a su hada. Gracias a eso consiguen hacer retroceder a Verónica una vez más. La batalla termina con victoria para el equipo de Dorotea, aunque Marlia queda inconsciente por el esfuerzo y necesita recuperarse. Mientras tanto, en el ducado de Brands, la directora Nine Auler realiza una inspección en el castillo del duque, sin saber que Wolfram la observa desde las sombras. Por otro lado, Sweetie se reúne con una mujer llamada Patricia, quien le ordena encargarse de Free y Marlia. Volvemos con Marlia, que acaba de despertar y empieza a cuestionarse cómo fue que Kane obtuvo el tomo negro, recordando que Verónica lo había robado en la subasta. Con esa duda en mente, decide enfrentarlos directamente. Les pregunta cómo consiguieron el tomo, pero ambos evaden el tema. Cuando menciona el nombre de Verónica Thorne, ellos aseguran no conocerla. Aunque no tiene pruebas, Marlia nota que están mintiendo. Más tarde, mientras todos van a comer, aparece Patricia junto a un hombre misterioso. Este sujeto, rapidísimo, le arrebata el tomo negro a Marlia y escapa. Ella y Free lo persiguen hasta unas ruinas subterráneas, donde terminan separándose. Free queda peleando contra Patricia, mientras Marlia sigue al desconocido. Ese hombre resulta llamarse Jonathan Pespel. En el enfrentamiento, Jonathan logra apuñalarla. Desesperada, Marlia intenta invocar a su hada, pero está demasiado dañada para responder. Justo cuando Jonathan está por darle el golpe final, ocurre una entrada espectacular. Verónica irrumpe por una ventana para salvarla. En un breve flashback, conocemos mejor el pasado de ambas chicas. Marlia creció sola, sin padres y sin nadie que la acompañara, mientras que Verónica vivía una infancia tranquila, hasta que Ray Dawn lo destruyó todo. Desde entonces, ella juró venganza, pero su primer intento terminó mal y acabó encarcelada. Regresando al presente, la pelea se vuelve más caótica cuando Jonathan recurre a trucos sucios y prende fuego a su alrededor para acorralarlas. Al mismo tiempo, Free se toma el combate en serio y libera todas sus habilidades, logrando superar a Patricia. Por su parte, Marlia consigue finalmente invocar a su hada y logra quemar a Jonathan, aunque él se niega a caer, solo hasta que Verónica, usando el poder de su hada, interviene y lo elimina por completo, dando fin a la amenaza de Jonathan. Aunque Patricia logra escapar, no consigue llevarse el tomo, así que por esta vez la ventaja queda del lado del equipo de Dorotea. Mientras tanto, el duque dice conversa en privado con Wolfram, advirtiéndole que las cosas empezarán a ponerse más difíciles de aquí en adelante. De vuelta con el grupo, todos se dirigen a un bar donde conocemos a varios veteranos de guerra, héroes ya retirados que en su tiempo tuvieron un rol importante en el conflicto. En ese lugar también se menciona qué pasó con Goldbank después de entregar su corona. No desapareció del mapa, sino que terminó convirtiéndose en primer ministro. A los 5 hombres que fueron figuras clave durante la guerra se les asignó un territorio propio como recompensa. Sin embargo, 3 de esos líderes ya han muerto. Los únicos que permanecen con vida son Ray Dawn y Schwartz dice. Ese mismo día se celebra el aniversario del fin de la guerra y para conmemorarlo presentan un nuevo modelo de hada artificial. Todo iba bien, hasta que uno de esos dispositivos falla y comienza a atacar a los civiles sin control. Tras el incidente, Dorotea ordena una revisión completa del hada defectuosa. Es aquí donde conocemos a Hans Efmet
y Ted Livingstone, responsables de inspeccionar cualquier comportamiento anormal. Sin embargo, después de analizarlo, concluyen que no hay nada extraño en el dispositivo. Lo que sí resulta más relevante es que el viceministro asistente del Ministerio de Hadas posee información relacionada con el tomo negro. Por eso, Marlia y Clara viajan a la ciudad de Skerch para encontrarse con un informante. El sujeto intenta pasarse de listo, obligando a Marlia a presionarlo hasta que hable. Al final, el informante revela que el tomo negro apareció en una subasta reciente y que el ganador fue un agente muy conocido llamado Dice. Con esa pista, las chicas lo siguen hasta la estación del tren. Por un momento creen que logró escapar, pero alcanzan a interceptarlo y logran capturarlo justo antes de que llegue a la siguiente parada. A pesar de interrogar a Dice durante horas, no logran sacarle ni una palabra. Sin embargo, Free y Marlaya se cruzan con Axel, quien reconoce al detenido y menciona que, según los rumores, él suele trabajar para Gilbert Warlock. Por cierto, esa misma noche, Sweetie ya estaba merodeando la entrada de la mansión de Gilbert. Mientras tanto, el fallo de las hadas artificiales vuelve a repetirse, provocando más caos. Al mismo tiempo, Sweetie logra hablar con Gilbert y le pide ver el tomo que está ocultando, pero él se niega rotundamente. Después de eso, Sweetie se reúne con Axel para hacerle una propuesta que le conviene a ambos. Debido a los incidentes, el Departamento de Seguridad empieza a sospechar que alguien dentro del gobierno podría estar saboteando las hadas y que el responsable podría tener vínculos con la milicia. En medio de toda esta tensión, Free y Marlia vuelven a encontrarse con Axel y él los lleva ante Sweetie. Allí, ella propone algo inesperado: unir fuerzas para recuperar el tomo que actualmente está en manos de Gilbert Warlock. Mientras tanto, Wolfram se reúne con el responsable de las fallas en las hadas artificiales y le ordena continuar con los sabotajes. A partir de ese momento, empieza a sonar con fuerza el nombre de Edil Oid, el antiguo creador del modelo original de las hadas. Tiempo atrás lo degradaron a un cargo menor, algo que él jamás aceptó, y desde entonces desapareció por completo. Muchos incluso creen que ya está muerto. Por otro lado, Sweetie, Marlaya y Clara capturan a Gilbert y lo obligan a revelar dónde esconde el tomo negro. Al mismo tiempo, Damian Carr, del Departamento de Seguridad, detiene a Gilbert para interrogarlo por su cuenta. De regreso con Sweetie y el grupo, una vez Gilbert les muestra el pasadizo secreto que conduce al tomo, ella abandona a Clara y Marlaya para avanzar sola. Aún así, Free encuentra otra ruta para llegar al escondite. Cuando por fin se reúne con Sweetie, descubre que ella cumplió su parte del trato. Había prometido entregarles el tomo después de revisarlo primero, ya que posee una memoria extraordinaria y puede retener todo lo que lee con solo una mirada. Mientras Dorotea continúa investigando, descubren que alguien instaló y retiró un dispositivo desconocido dentro de las hadas artificiales. Debido al riesgo que esto representa, el primer ministro decide cancelar el uso del nuevo modelo para el aniversario de la guerra, aunque al final termina presentándolo igual. Siguiendo la pista del culpable, descubren algo impactante. Dice tenía un hijo, y ese hijo no es otro que Ted Livingstone. Hans y los demás logran interpretar las intenciones de Ted. Quiere vengarse y planea usar las hadas para asesinar al primer ministro, a quien culpa por todo. Cuando Ted intenta ejecutar su plan, Free interviene y logra detenerlo justo a tiempo, salvando al ministro. En agradecimiento, el primer ministro le concede a Free un arma única conocida como atmosférica, utilizada únicamente por los 7 caballeros. Esta arma pertenecía a Jet, el amigo que una vez salvó la vida de Free, y ahora él hereda ese poder. Además, se ordena que acompañe al primer ministro en su viaje para protegerlo. Pero durante el trayecto, el grupo es emboscado por Bibi y sus hombres, desatando una batalla enorme. Dorotea lucha con todo, pero desgraciadamente terminan siendo superados. En medio del caos, Oz, uno de los miembros más leales de la organización, pierde la vida sacrificándose para proteger a Marlia. Debido a que Oz poseía un hada ilegal, su cuerpo queda bajo estricta custodia del gobierno, recordando que su existencia solo era permitida mientras servía dentro de Dorotea. Por su parte, Marlaya cae en una fuerte tristeza. Siente que todo lo que está pasando es culpa suya y teme que más personas mueran por su causa, recordando las veces en las que la llamaron maldita cuando era niña. Días después, el equipo viaja a la residencia de Ray Dawn para asegurarse de que el alma félica no haya sido utilizada de forma indebida. Durante la visita, Marlia se arma de valor y enfrenta a Ray Dawn, diciéndole que le guarda rencor por todo lo que ocurrió en el pasado. Él responde que no es la única. Muchas personas lo ven como un traidor y siguen señalándolo por las decisiones que tomó durante la guerra. Luego, Free y Marlia visitan a Don Single, el jefe de la mafia Guy Carlin,
con quien Marlia trabajó años atrás y a quien considera casi como familia. Mientras tanto, Dice prueba su nueva arma y uno de los hombres de Bibi asesina a un informante, complicando aún más la situación. Viendo a Marlia tan abatida, Free, Clara y Serge toman un momento para hablar con ella. Le recuerdan que no está sola y que si fuera necesario, darían la vida por proteger a cualquiera de sus compañeros. Ahora viajamos a Brands, donde expulsan al embajador y anuncian que desde ese momento serán un país independiente y dejarán de pertenecer a la Unión Unificada. Con esa declaración, Dice es oficialmente acusado de traición y la guerra queda confirmada. Debido a esto, se autoriza el uso de armas félicas en el campo de batalla. Justo entonces, Free y su equipo llegan con una carta escrita por Ray Dawn para el primer ministro. Como la directora Nain ya partió hacia el frente, a Free no le queda más opción que entregar el mensaje directamente. La carta advierte algo grave. Dice planea traicionar al rey y atraer a las tropas hacia su territorio para emboscarlas, algo que ya está ocurriendo. El ataque al reino comienza. El territorio está protegido por 3 grandes puertas: la puerta celestial, la más fortificada, y las puertas este y oeste. Las fuerzas enemigas avanzan y logran cruzar la puerta celestial casi sin resistencia, ya que cuentan con soldados replicados que facilitan su entrada. A partir de ahí, inicia un asalto total. Free y los demás llegan al frente y se reúnen con el ministro de Defensa, quien los guía hasta una posición clave para intentar sorprender al enemigo. En medio del caos, reciben una noticia que cambia el panorama. Llegan refuerzos desde el extremo este del reino, y esos refuerzos están comandados nada menos que por el primer ministro. Finalmente, las fuerzas de Dorotea llegan al punto crítico, y la batalla estalla con toda su intensidad. Free se enfrenta directamente a Leiskar, quien demuestra ser un oponente duro. Aunque Free logra resistir, está lejos de poder vencerlo por sí solo, hasta que sus compañeros llegan justo a tiempo para apoyarlo y equilibrar la pelea. Mientras tanto, Wolfram escolta a Dice hasta la entrada del palacio, pero antes de que éste pueda reaccionar o darse cuenta de lo que ocurre, su plan se viene abajo. Bibi y su grupo abandonan el lugar, dejándolo completamente expuesto sin respaldo alguno. Y entonces sucede lo inevitable. Cuando Dice intenta escapar, aparece el mismísimo Ray Dawn, el primer ministro, quien lo confronta y pone un final definitivo a su vida. Con eso, el ataque se detiene y la victoria queda del lado de los buenos. Ahora viajamos al pasado, a un recuerdo de Ray Dawn ocurrido 38 años atrás. En ese entonces, Ray y su hermano Georg caminaban por el bosque de Suna, un lugar repleto de hadas en su estado natural. Se decía que Cruz Balston, el autor del libro Fairy, reunió allí a las personas capaces de ver hadas para formar un pequeño pueblo. Los habitantes de Suna eran considerados sus descendientes directos, encargados de proteger el bosque y transmitir sus conocimientos. Aquellos designados para esa tarea eran conocidos como los guardianes del bosque. Entre ellos estaban Torre Dawn, el padre de Rey, y Jürgen Ole Gunnar, junto a Ivanoel, el padre de Marlia. Ese día, los guardianes tenían una misión peligrosa: adentrarse en lo más profundo del bosque para capturar a una bestia poseída, una criatura mucho más poderosa que las demás, que había matado a varios animales y se fortalecía devorándolos uno a uno, absorbiendo su energía. Ivanoel se ofrece para distraer a la bestia poseída y darles una oportunidad a los demás guardianes, pero la criatura resulta demasiado poderosa y él pierde la vida durante la misión. Justo ese mismo día nace Marlia, pero su madre muere al dar a luz. Debido a que ambos padres fallecen el mismo día de su nacimiento, la gente del pueblo empieza a llamarla la niña maldita. Mientras tanto, los sabios de la aldea creen que existe un antiguo ritual para alejar a la bestia del bosque. Ese ritual exige sacrificar a un niño capaz de fusionarse directamente con un hada, y Marlaya, recién nacida, cumple exactamente con ese requisito. Al parecer, ellos ya sabían que la niña tenía ese don, incluso antes de hacer cualquier prueba. Para evitar que Marlia fuera entregada como sacrificio, Torre Dawn decide distraer él mismo a la criatura de las profundidades, tal como Ivanoel había hecho. Y este no sería el primer sacrificio de ese tipo. En la juventud de Torre ya habían ofrecido a 4 niñas. Una de ellas era su propia hermana. Antes de partir, Torre Dawn le pide a su compañero Ole Gunnar que, si él no regresa, le diga a sus hijos que su padre cumplió su deber como guardián hasta el último momento. Después de eso, nunca se vuelve a saber nada más de él, lo que deja claro que probablemente murió combatiendo en las profundidades del bosque. Luego vemos recuerdos de Marlia de hace 14 años. Allí descubrimos algo importante. La persona que la crió no fue un desconocido, sino Georg, el hermano de Ray Dawn. Tras la guerra, Georg quedó con secuelas y una pierna seriamente herida, pero aún así decidió cuidar de Marlia a pesar del rechazo del pueblo. Aún con su protección, Marlia creció siendo señalada y rechazada por todos, odiada en cada rincón al que iba, hasta el día en que conoció a Verónica. Desde ese momento, ambas se volvieron inseparables.
Ahora avanzamos hasta el día en que Rey Dawn atacó la aldea. Según él, lo hizo para controlar un poder que se estaba desbordando, pues creía que, si las hadas seguían creciendo sin control, terminarían llevando a la gente por un camino peligroso. Bajo esa idea retorcida, Rey no dudó en matar a nadie, ni siquiera a su propio hermano, quien trató de detenerlo. Aún así, Marlia y Verónica lograron escapar gracias a la ayuda de los guardianes. Volviendo al presente, vemos a Marlia reflexionando sobre la venganza. Entiende que nada de lo que haga podrá cambiar lo que pasó en Suna, ni devolverle a las personas que perdió. En contraste, Verónica sigue consumida por el rencor. Para ella, nada ha cambiado, y lo único que desea es que Rey pague por todos sus crímenes. Días después, Dorothea recibe información clave. Arkham planea aprovechar la situación para atacar directamente a Rey Dawn, pero justo cuando intentan interceptarlo, una explosión destruye el puente por el que viajaba el tren en el que iba Rey, haciendo que el convoy caiga al agua. Por suerte, Free y los demás logran sobrevivir al impacto. Obligados a detenerse, deciden pasar la noche en un castillo abandonado que encuentran en el camino. Mientras descansan, Rey recibe la visita de Wolfram y de Michelle, un descendiente de Timot, el autor del Tomo Rojo. Después de escuchar lo que ambos tienen que decir, Rey llega a una conclusión preocupante. Arkham está moviendo todo para asesinarlo. Mientras tanto, Verónica se prepara para atacar a Rey Dawn por sorpresa. Al mismo tiempo, un grupo de vehículos con hadas artificiales avanza hacia el castillo y comienza a bombardear la entrada. Dorothea se enfrenta a ellos mientras intenta contener el ataque. En medio del caos, Verónica finalmente llega hasta Rey y se lanza contra él, pero enseguida descubre que es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Está a punto de ser derrotada cuando aparecen Marlaya y Free para apoyarla. Free se enfrenta con Wolfram, pero este escapa saltando al mar y Marlaya corre tras él. A partir de aquí, vemos un recuerdo de Verónica de hace 8 años. En aquel entonces, ella conoció a Carl, quien en realidad era descendiente de Cruz Balston, el autor del Tomo Negro. En ese momento, mientras Verónica estaba en casa con él, un hada la invadió de manera inesperada, fusionándose con ella sin que pudiera evitarlo. De vuelta al presente, Verónica despierta junto a Marlia. Ambas conversan y Marlia intenta convencerla de que deje atrás su venganza. A pesar de haber perdido todo, todavía tienen la una a la otra, pero Verónica, herida emocionalmente y aferrada al rencor, se marcha sin aceptar esas palabras. En cuanto a la pelea de Free y Wolfram, podríamos llamarla un empate, aunque en realidad Wolfram consiguió superarlo y escapar. Tiempo después, Dorothea captura a Keldo, un miembro de Arkham y dueño de un bar en el que supuestamente había soldados artificiales, pero cuando investigan el lugar no encuentran absolutamente nada. Después de todo lo ocurrido, Freeze informa la situación a la directora y confirma que Arkham considera traidora a Sweetie. Al día siguiente detienen a Axel y lo encierran junto a Gale con la intención de presionarlo y obtener información. Un día después lo sacan de la celda para que cuente todo lo que Gale le reveló. Con esos datos, Dorothea se dirige a la residencia de Kristoff, uno de los hombres que ayudó a Dicea a infiltrarse usando un pasadizo subterráneo. Sin embargo, al llegar descubren que Kristoff no está en casa, así que comienzan a reunir pistas para averiguar dónde podría estar. Esa noche, Marlia se siente algo desanimada, pero sus compañeros la animan y le recuerdan que no está sola. Poco después ocurre algo clave. Con ayuda de Axel, descubren que Kristoff Ram aparentemente se había suicidado, pero al examinar el lugar con más detalle, Free detecta inconsistencias claras en la escena, como si hubiera sido preparada deliberadamente. Por esa razón, Axel se convierte en el principal sospechoso y terminan arrestándolo. Ahora viajamos a una isla portuaria donde las autoridades confiscan un cargamento de contrabando. Entre los objetos incautados se encuentra una nueva pieza del Tomo Negro, concretamente la parte número 9. Gris Merced, testigo del hallazgo, informa de inmediato a Marco, con quien forma parte de una especie de secta o grupo oculto. Tras hablar con el primer ministro, Belgott recibe la orden de dejar la situación en manos del ministro de Hadas. Sin embargo, la noticia sobre la aparición de la parte número 9 se esparce rápido. Muchas personas, incluyendo facciones peligrosas, se dirigen hacia el lugar donde se supone que está resguardada. Carl y Verónica llegan primero, pero se llevan una sorpresa brutal. Todos los guardias fueron asesinados y el tomo fue robado. El responsable es Edgy Davenport, miembro de Geekerlin y uno de los agentes más importantes de la organización, conocido como uno de los ojos. Además, Edgy es descendiente de Colt, el autor del tomo blanco. Edgy revela algo que cambia por completo lo que se sabía. Su antepasado exploró al vidente y dejó notas detalladas, notas que Cruce Balston utilizó para escribir el Tomo Negro. Eso significaría que Balston podría no ser el escritor original, sino alguien que se apropió del trabajo de otros. Dejando el debate de lado, Edgy se enfrenta a Verónica. Al darse cuenta de que no puede derrotarlo, Carl le ordena retirarse y Edgy escapa
escapa llevándose el tomo. Más tarde, Carl y Verónica se reúnen con Damián y le proponen trabajar juntos, cosa que él acepta debido a la gravedad del robo. Por culpa de este incidente, las autoridades bloquean por completo la entrada y salida de la isla. Al día siguiente, Carl vuelve para buscar más información, pero su plan falla cuando Edgy ataca el bar donde se encuentran Sweetie y Verónica. Verónica intenta enfrentarlo, pero al ver que él posee un arma de hada, no tiene ninguna posibilidad. En el lugar también estaban Marlia y los demás, y aunque intentaban mantenerse ocultos, Marlia termina llamando a Verónica por su nombre sin querer, delatando su presencia. Edgy se retira y Carl también escapa. Poco después, Carl es capturado y llevado a los cuarteles de Dorotea. Una vez allí, pide hablar exclusivamente con la directora Nine Auler, a quien finalmente le revela su verdadera identidad. Mientras tanto, Free le explica a Marlia que el tomo negro original fue destruido hace unos 200 años. Lo que todos están persiguiendo ahora no es el original, sino una réplica que su autor dividió en 9 partes y escondió por separado. Por otro lado, Daniel habla con la directora Nine Auler y le advierte que no solo Guy Carlin está detrás de esas piezas, existe otro grupo mucho más peligroso que también las está buscando. Al día siguiente, la directora se reúne con Marco para informarle de lo ocurrido. Además, le revela que quieren aprovechar el caos para erradicar por completo a la mafia Guy Carlin, por lo que esperan contar con su apoyo. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Más de la mitad de los tomos están bajo el control de la Unión Unificada, y es el propio ministerio quien se encarga de descifrar la información que contienen. La situación empieza a volverse sospechosa. Por su parte, Free se reúne con Sweetie y le propone un trato. Si ella revela toda la información que conoce sobre Guy Carlin, Dorotea dejará de perseguirla. Sweetie acepta, sabiendo que es su única oportunidad para salir viva de todo esto. Al mismo tiempo, la directora Nine Auler visita al primer ministro para presentarle formalmente la propuesta de erradicar por completo a la mafia Guy Carlin. El primer ministro duda y le pregunta si está segura, ya que muchas de las personas que serán arrestadas han apoyado a la Unión Unificada durante años. Auler no vacila, afirma que si se equivoca, asumirá toda la responsabilidad. Con su aprobación, el operativo comienza. El equipo de Dorotea arresta a todos los miembros y colaboradores vinculados a Guy Carlin. Una vez terminada la redada, trasladan a los detenidos a un lugar aislado, anticipando que alguien podría intentar rescatarlos. Después de todo eso, Dorotea informa que ya recuperaron las partes número 6 y número 3 del tomo negro. Ahora solo falta la 9ª pieza, la cual está en manos de Edgy Davenport, quien opera desde Douglas, un castillo abandonado. Por otro lado, la directora también le comunica a Belgot que detuvieron a Nick Raymer, el viceministro de Asuntos Exteriores, y lo más grave, este sujeto estaba directamente asociado con el ministro de Hadas, lo que levanta aún más sospechas sobre lo que ocurre dentro del propio gobierno. Por otro lado, Edgy Davenport continúa oculto en el castillo abandonado donde está llevando a cabo experimentos brutales. Intenta crear nuevos soldados Fairy mediante trasplantes de órganos de hadas, pero, como ya sabemos, no cualquiera puede soportar un corazón félico. La mayoría de los hombres sometidos al procedimiento mueren antes de que la criatura pueda siquiera despertar. Volviendo con Daniel y la directora Nine Auler, él expresa su preocupación de que Belgot esté ocultando su verdadera identidad. Le revela que tanto él como Gris Merced están intentando reconstruir el tomo negro por su cuenta. Además, Daniel menciona la existencia de una antigua secta conocida como Insecta, un grupo que buscaba aniquilar el reino para crear una nueva sociedad gobernada bajo sus propias reglas. Según los registros, esta secta desapareció hace unos 300 años, pero los acontecimientos recientes sugieren que no solo sigue activa, sino que podría estar moviendo los hilos detrás de todo lo que está ocurriendo. Días después, el equipo de Dorotea invade el castillo de Douglas, donde Edgy Davenport había estado realizando los trasplantes. En cuanto entran, se encuentran con una escena aterradora, un enorme pozo lleno de cadáveres, todos hombres que murieron en los intentos fallidos de convertirse en soldados Fairy. Al avanzar más profundamente en el castillo, son descubiertos por los guardias. Alguien había filtrado información y varios de ellos ya estaban muertos antes de que Dorotea llegara. También se topan con el aprendiz de Edgy, acompañado por un grupo de sujetos deformados que parecían criaturas mitad humanas, mitad ratas. Aunque al principio representan una amenaza seria, el equipo logra derrotarlos gracias al apoyo del hada de Marlia. Más adelante, Free se enfrenta directamente contra Edgy. Este porta un arma félica, lo que hace imposible leer sus movimientos, y Free termina perdiendo el combate. Antes de morir, Edgy intenta rematarlo, pero Marlia llega justo a tiempo para salvarlo. Una vez que Edgy cae, aparece Verónica, quien se lleva el arma félica que él usaba.
Ahora que por fin tiene un arma de ese nivel, siente que su venganza está más cerca que nunca. De regreso al cuartel, el grupo es interceptado por Wolfram y Michelle Connor. Este último invoca un hada que Marlia reconoce de inmediato, el hada de Oz, y ahí descubre algo impactante. Es capaz de oír las voces de las hadas en lo más profundo, incluida la de Oz. El hada de Oz no quería pelear ni dañar a nadie, mucho menos matar. Al notar esto, Marlia activa una habilidad especial y logra arrancar el órgano félico del cuerpo de Michelle, liberando al hada. Después de eso, Michelle es arrestado, pero surge un nuevo problema. El tomo negro fue robado nuevamente. Más tarde, Marlia le cuenta lo ocurrido a la directora Nine Auler, y es aquí donde se revela algo impactante. La directora también es una poseída, algo que había mantenido en secreto todos estos años. Para aclararlo, un poseído se fusiona directamente con un hada. Un soldado Fairy, en cambio, utiliza el corazón de una criatura poseída para invocar a la suya. La diferencia es evidente al manifestarlas. Las hadas de los poseídos tienen una forma humanoide. Las de los soldados se parecen más a la bestia original que al humano. Con esta revelación, todos se dan cuenta de que Daniel también es un poseído. La directora confirma su identidad y explica que él conoce el contenido real del tomo negro, lo que lo convierte en una pieza clave dentro de todo este caos. Ahora vemos cómo entregan la novena parte del tomo negro a Damián, quien finalmente revela el verdadero objetivo de la secta Ainz: revivir a la bestia divina. Para entenderlo mejor, va una explicación rápida. Hace mucho tiempo existió una criatura tan poderosa que arrasó con un reino entero, dejando atrás únicamente un desierto. Esa era la bestia divina. Para traerla de vuelta se necesitan dos elementos: una fusión, es decir, una criatura poseída que haya devorado a múltiples bestias, acumulando su poder, como el monstruo que mató al padre de Marlia, un órgano poseído, proveniente de un humano fusionado directamente con un hada. Y aquí está el problema: Marlia, Verónica y Duke Carl son poseídos. Si logran reunir esos dos factores, la secta podrá resucitar a la misma criatura destructiva del pasado. Mientras tanto, Dorothea comprende que deben impedir que el primer ministro autorice la detención del viceministro Belgott, quien está fuertemente vinculado con la secta. Con esto claro, Dorothea inicia un operativo y rodea por completo el Ministerio de Hadas, preparándose para la confrontación final. Cuando Dorothea logra entrar al edificio, descubre que todos han desaparecido y que además las armas fueron robadas. Para empeorar la situación, uno de los miembros de la secta Ainz los estaba esperando y activa una bomba. Por suerte, la explosión no deja víctimas. Con este ataque, Dorothea reúne pistas para entender qué está pasando. Y aquí aparece un dato clave: Belgott había viajado recientemente a Abraham Hood, la tierra natal de Wolfram. También se confirma que pasó un tiempo en Pulson, donde tuvo contacto con un hombre llamado Ole, y la última pista indica que visitó Ichara, el pueblo del que proviene Chris Merced. Con toda esta información, el equipo se dirige a investigar. Una vez en Abraham Hood, un anciano del lugar les cuenta lo ocurrido con la familia de Wolfram y confirma algo importante: Wolfram se marchó junto a Belgott, dejando claro que ahora ambos trabajan del mismo lado. Mientras tanto, gracias a un guardia cómplice, uno de los miembros de la secta consigue visitar a Michelle Connor en secreto. Michelle revela algo clave: Marlia es una poseída. Justo después de confesarlo, toma el veneno que Wolfram le había entregado y muere al instante. Por su parte, Marlia y los demás siguen buscando información sobre Ol, hasta que alguien menciona el nombre Ole Gunnar. En ese momento, Free comprende todo. Se trata del antiguo guardián del bosque de Suna. Cuando lo encuentran, Ole los guía hacia lo que queda del bosque, un lugar donde ya no existe ni una sola hada. Allí les cuenta la historia del reino de Tupal, un imperio que intentó someter a las hadas y terminó destruido por la bestia divina. También explica que los poseídos, quienes iban a ser usados como armas, lograron escapar y fundaron lo que más tarde sería Suna. Por eso algunas personas nacen con predisposición natural para fusionarse con hadas. Ole también confiesa algo más oscuro: Verónica estaba destinada a ser el siguiente sacrificio. La razón: era una chica alegre, querida por todos, con un futuro brillante. Justo el tipo de persona que la aldea consideraba digna para ofrecerla al bosque. Finalmente, Ole revela a Marlaya la verdad sobre su padre. Murió como un auténtico guardián, sacrificándose para proteger a toda la comunidad. Regreso a la base, Marlaya y Free deciden pasar la noche en un edificio abandonado, ya que no había ningún pueblo cerca. Marlia sale a caminar un momento para despejar la mente, pero de pronto aparece Wolfram, quien ya descubrió que ella es una poseída y quiere llevársela a la fuerza. Mientras tanto, en otro punto del reino, Griff Merced irrumpe en la oficina del registro y asesina a su encargado sin dejar testigos. Volviendo con Marlia, ella invoca el poder de su hada para intentar liberarla de Wolfram y así detenerlo, pero él logra soltarse y continúa atacando. Por suerte, Free llega justo a tiempo para ayudarla, aunque Wolfram termina escapando una vez más.
Cuando ambos regresan a la base, reciben la peor noticia posible. El primer ministro ha sido asesinado. Como ya saben que la secta está a punto de completar una fusión, la prioridad absoluta pasa a ser proteger a todos los poseídos. En medio de la tensión, Marlia propone algo arriesgado, usarla como señuelo para atraer a los enemigos. Y aunque suena peligroso, todos sus compañeros le dan el visto bueno. Están dispuestos a apoyarla hasta el final. Esa misma tarde, Ray Dawn llega al reino para ofrecer su ayuda en medio de la crisis. Lo primero que hace es solicitar una audiencia con el rey y, de paso, renunciar oficialmente a su título de duque. Al ver a Marlia, se le acerca y le confiesa algo inesperado. Él también es un sobreviviente de Suna. Mientras tanto, la secta discute cómo capturar a los poseídos que necesitan para completar su plan. El problema es que son muy pocos para atacar, hasta que Wolfram propone a alguien más que puede colaborarles. De vuelta en el castillo, Ray Dawn tiene una reunión privada con el rey, quien decide nombrarlo primer ministro ante el caos que vive el país. Al día siguiente estalla un motín en la prisión. En medio del alboroto, Wolfram encuentra a Axel y le entrega un mensaje que debe transmitir sí o sí. Más tarde, Ray Dawn vuelve a cruzarse con Marlia. Esta vez la confronta directamente, poniendo a prueba su habilidad, y cuando descubre que ella también puede escuchar las voces de las hadas, le dice con total frialdad que no preste atención a lo que oyen, porque, según él, las hadas no son más que herramientas creadas para ser usadas por los humanos. Marlia, todavía con dudas, le pregunta directamente a Ray Dawn por qué destruyó su propio pueblo. Él responde sin remordimiento. Creía que el poder de las hadas debía pertenecer únicamente a él, a nadie más. Ray también revela que sabe que Verónica es una poseída, por lo que insiste en que deben encontrarla antes de que la secta ponga sus manos sobre ella. Pero, como Marlia sospechaba, él ya planeaba ir tras Verónica, incluso si nadie se lo pedía. Momentos después, gracias a la información de Shima, logran ubicar el escondite donde Verónica estaba refugiada. Marlia intenta hablar con ella, intenta convencerla de que abandone la venganza, pero Vero sigue firme en su camino y huye una vez más. Y recuerda cuando Wolfram dijo que conocía a alguien capaz de ayudarles. Pues sí, se refería a Bittersweet, quien recibe el mensaje de Axel y decide unirse al combate que se aproxima. Cambiamos de escena y ahora presenciamos el funeral del primer ministro. El rey Dan parte hacia la ceremonia acompañado por el equipo de Dorotea, pero en el camino son emboscados por la orden. Algunos miembros se quedan para contener el ataque mientras el resto escolta al rey por una ruta alterna. No pasa mucho antes de que llegue otro reporte. Más enemigos se aproximan desde otra dirección. Esta vez es Wolfram, liderando un batallón de soldados artificiales. Free decide quedarse para frenarlos, pero cuando parecen haber superado la emboscada, el vehículo que transporta al rey es atacado de nuevo. El responsable es nada menos que Lysier, quien se lanza directamente contra Ray Dan. El rey, malherido por el golpe anterior, apenas puede defenderse. La directora Oule interviene y se queda a enfrentar a Lysier para ganar tiempo, mientras Marlia y los demás evacúan al rey hacia un lugar seguro. Finalmente, llegan a la misma casa donde tiempo atrás habían llevado a Damián. Marlia y Robert notan que Ray está en muy mal estado, así que Robert sale de inmediato a buscar ayuda médica. Pero justo en ese momento, la persona que había estado acechando aprovecha para atacarlo. Tras un breve enfrentamiento, ambos terminan afuera de la casa. Allí Ray, agotado y sin fuerzas, se disculpa sinceramente por todo el daño que causó en el pasado. Parecía que por fin habría un cierre, hasta que aparece Griff Merced. Ray intenta proteger a las chicas como puede, pero está demasiado débil y termina perdiendo la vida. Merced se lleva su cuerpo y con él obtiene lo que necesitaba, el órgano de un poseído, la pieza final para completar el ritual. En ese momento, la bestia divina es despertada. Su renacer es tan brutal que provoca una explosión que deja inconscientes a Marlia y Verónica. Al despertar, ambas comparten un momento emotivo antes de levantarse nuevamente para continuar. La criatura comienza a avanzar, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Mientras tanto, la directora Ule continúa su enfrentamiento contra Lysier. La batalla es intensa, pero después de un enorme esfuerzo logra derrotarlo. Justo entonces, llegan refuerzos para rematar a los soldados enemigos restantes. Por su lado, Free entra en modo máximo y logra vencer a Wolfram. Sorprendentemente, Wolfram le perdona la vida antes de retirarse. Marlia y Verónica, por su parte, se lanzan detrás de la bestia divina, pero avanzar se les hace complicado. No pueden escuchar su voz, lo que hace aún más difícil anticipar sus movimientos. Mientras tanto, Free se encuentra cara a cara con Griff Merced, quien lo desafía sin dudar. Con una poderosa arma de hada, Merced tiene la ventaja absoluta
y Free está a punto de caer, hasta que aparece Wolfram, quien interviene en el último segundo para salvarlo. Por otro lado, Marlia y Verónica se topan con dos hermanas que les ayudan a escapar del caos, permitiéndoles seguir persiguiendo a la bestia divina. De vuelta al combate contra Griff, Free y Wolfram finalmente logran derrotarlo. Aún así, Wolfram decide seguir adelante con su misión, aunque cargue con el peso de las pérdidas que lo han marcado. Marlia y Verónica alcanzan a la bestia y preparan un plan arriesgado: herirla lo suficiente para que el hada de Marlia pueda ingresar en su interior y destruir el órgano poseído que la mantiene viva. El enfrentamiento es brutal. Verónica logra abrirse paso y parece tener la ventaja, hasta que la bestia la golpea con tal fuerza que la deja al borde de la muerte. Marlia corre a su lado, pero ya es demasiado tarde. Con sus últimas fuerzas, Verónica la empuja lejos del ataque final de la criatura y muere en el acto, siendo destruida por la misma bestia. Sin embargo, su hada no desaparece, se fusiona con el hada de Marlia, dándole un nuevo poder. Marlia se reúne con Free y comienza la batalla final. No es fácil, pero Free logra abrir un corte en el pecho de la bestia. En ese momento, Marlia libera todo el poder de su hada combinada y destruye el órgano interno, provocando una explosión gigantesca que pone fin al monstruo de una vez por todas. Después de la caída de la bestia divina, muchas personas abandonan Rondacia tras haber perdido a sus seres queridos. Axel es arrestado nuevamente, Damián se integra oficialmente al Ministerio de Hadas y Wolfram regresa a su hogar. Por su parte, Marlia visita la tumba de Verónica para despedirse de ella como es debido, y así, con heridas que tardarán en sanar y un mundo que intenta levantarse otra vez, es como llegan a su fin la historia de Fairy Gone. Si este video te gustó, recuerda apoyarlo con un like, suscribirte al canal y compartirlo para que más personas lo descubran. Sin más, gracias por ver y nos vemos en el próximo resumen.